Oigan, ¿conocen a esa señora? Todos voltearon hacia donde señalé, pero no había nadie. «No hay nadie ahí», me dijo mi prima, con el ceño fruncido. Me quedé helada. Yo estaba segura de lo que había visto. Quise creer que había sido un efecto de mi imaginación, pero no podía quitarme la imagen de la cabeza. Cuando íbamos saliendo por la reja del cementerio, sentí la necesidad de mirar hacia atrás. Y ahí estaba, la misma mujer, inmóvil, observándome desde lejos. A la luz de una vela y el susurro del viento, prepárate para escuchar lo que no debería ser contado. Hola mis fantasmitas y seres del más allá, yo soy Drea y este es Macareno, y nosotros seremos tus guías entre este plano y lo inexplicable. Esto es Hechizos de Medianoche. Los cementerios siempre han sido lugares misteriosos, muchas veces con un silencio inhumano y un aire gélido que le helaría los huesos a cualquiera. Es este el lugar donde nuestro plano y el más allá muchas veces se cruzan, dejándonos ver a quienes hace mucho se fueron. La mujer vestida de negro. Nunca pensé que aquel viaje al pueblo de mi abuelo terminaría con una de las experiencias más extrañas de mi vida. El lugar estaba a unas horas de la ciudad y atravesado por una carretera solitaria, de esas donde apenas pasan unos cuantos coches al día. Ahí había nacido mi abuelo, y fue también ahí donde después de su muerte cumplimos su último deseo: que lo enterraran en la tierra que lo vio crecer. Llegamos una mañana gris. El aire estaba frío y olía a tierra mojada. El clima parecía acompañar el duelo. El panteón del pueblo quedaba cerca de la carretera y desde ahí se alcanzaba a ver el camino largo y vacío que cortaba los campos. Era un cementerio antiguo. Cruces oxidadas, lápidas partidas y árboles que parecían tener más de 100 años. Durante el funeral, todo transcurrió en silencio. Entre rezos y lágrimas, me sentí atrapada en una atmósfera pesada, como si los muertos nos observaran desde cada rincón. Cuando la ceremonia terminó y la familia empezó a dispersarse, fue entonces que la vi. A lo lejos, de pie, entre dos árboles, había una mujer vestida completamente de negro. Su ropa no era como la nuestra, sino antigua, como sacada de otro tiempo. Un vestido largo de tela pesada,
mangas anchas y un velo que le cubría el rostro. Al principio, pensé que era una tía lejana o alguna vecina del pueblo que había venido a despedir a mi abuelo. Incluso levanté la mano y la saludé con un gesto tímido. La mujer inclinó apenas la cabeza, como si correspondiera a mi saludo. Convencida, me giré hacia mis primos y les pregunté: Oigan, ¿conocen a esa señora? Todos voltearon hacia donde señalé, pero no había nadie. No hay nadie ahí, me dijo mi prima, con el ceño fruncido. Me quedé helada. Yo estaba segura de lo que había visto. Quise creer que había sido un efecto de mi imaginación, pero no podía quitarme la imagen de la cabeza. Cuando íbamos saliendo por la reja del cementerio, sentí la necesidad de mirar hacia atrás. Y ahí estaba nuevamente la misma mujer, inmóvil, observándome desde lejos. Esta vez, intenté fijar la vista en su rostro, pero no pude. Era como si estuviera borroso, cubierto de una especie de bruma imposible de explicar. La silueta parecía sólida, pero al mismo tiempo difusa y real. El corazón empezó a latirme tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Me quedé quieta, paralizada, hasta que la figura comenzó a desvanecerse lentamente en el aire, evaporándose, como si nunca hubiera estado ahí. ¿La vieron? ¿La vieron?, pregunté en voz alta, casi gritando. Mis tíos voltearon, pero ya no había nada, solo las lápidas y un poco de neblina que bajaba del monte. De regreso al pueblo, pregunté a mis familiares más viejos si conocían alguna mujer que soliera vestirse así. Quizá alguien relacionada con mi abuelo. Todos me respondieron lo mismo. No, nadie. Algunos se rieron nerviosos. Otros me dijeron que seguramente estaba cansada y mi mente me jugaba trucos. Pero yo sé lo que vi. Esa imagen me persiguió todo el camino de regreso, mientras cruzábamos la carretera vacía que conecta al pueblo con la ciudad. Esa noche, mientras intentaba dormir en la casa antigua de mis abuelos, no podía sacarme de la cabeza a la mujer. Cerraba los ojos y la volví a ver, cómo se deshacía en el aire. No sé si fue un espíritu, una ilusión o algo que no puedo explicar. Pero hasta hoy, cuando lo recuerdo, siento la misma piel de gallina. A veces me pregunto si aquella mujer había ido también a despedirse de mi abuelo, o si en realidad
no estaba ahí por él, sino por mí. Los niños del panteón. Tenía 15 años cuando fui por primera vez al pueblo de donde es mi familia. Un lugar pequeño en México, de esos que parecen detenidos en el tiempo, donde la carretera se convierte en camino de terracería y la vida transcurre más lenta. Esa tarde acompañé a mi familia al panteón. Era costumbre ir a limpiar la tumba de mis bisabuelos, quitar la hierba crecida y dejar flores frescas. El sol caía a plomo y yo, que no estaba acostumbrada al calor del campo, me sentía sofocada. El cementerio estaba casi vacío, salvo por nosotros y alguna otra familia que también hacía labores de limpieza. Al principio, ayudé a mi mamá a barrer alrededor de la tumba, pero después de un rato, decidí darme un respiro. Quería caminar, explorar el lugar, conocer ese panteón del que tantas veces había oído hablar, pero nunca había visitado. Recorrí los pasillos de tierra, mirando las tumbas olvidadas, cubiertas de flores marchitas. El aire era pesado y seco, pero en ese silencio podía escuchar cada paso que daba sobre la grava. Caminé sin rumbo hasta llegar a una barda que dividía el cementerio. Era un muro viejo, con grietas y pedazos de yeso desprendido. Y fue entonces cuando lo escuché. Del otro lado, risas, voces infantiles que corrían y se mezclaban con el sonido de pasos ligeros, como si un grupo de niños estuviera jugando. Por un momento me pareció extraño. ¿Qué hacían niños corriendo en un cementerio bajo ese calor? Me incliné hacia la barda, tratando de escuchar mejor. No había duda. Eran carcajadas, gritos de juego, como cuando alguien corre tras de otro en una persecución. La curiosidad me ganó. Decidí caminar bordeando el muro hasta encontrar la entrada y ver qué pasaba. Cuando finalmente crucé, me detuve en seco. Del otro lado no había nadie. Lo que encontré fue un espacio diferente. Lápidas pequeñas, cruces diminutas, adornadas con juguetes y flores coloridas. Era la parte del panteón dedicada a los bebés y a los niños fallecidos. El lugar estaba en completo silencio, tan quieto que incluso el calor parecía desaparecer. Sentí de pronto un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Me quedé quieta, mirando a mi alrededor. No había ni un solo niño, ni siquiera alguien cuidando las tumbas. Solo esos juguetes, algunos rotos por el sol y la lluvia, colocados
como si estuvieran esperando que alguien viniera a jugar con ellos. El miedo me paralizó unos segundos y después eché a correr de regreso. Cuando regresé con mi mamá, respiraba agitada. Le conté lo que había escuchado, las risas, los pasos y cómo al llegar no había absolutamente nadie. Ellos me miraron en silencio, como si no estuvieran sorprendidos. Entonces, mi abuela habló. Eso es algo común aquí. Me dijo con calma. La gente del pueblo dice que los niños que están enterrados en esa parte todavía no quieren irse. Por eso, a veces se escuchan sus juegos. Otra tía agregó. Por eso les dejamos juguetes, para que tengan con qué distraerse, ya que están solos tanto tiempo. Nadie lo dijo de broma. Nadie se rió. Todos lo mencionaron como si fuera parte natural de la vida del pueblo. Yo no dije nada más. Pero esa noche, al intentar dormir, volví a escuchar en mi cabeza esas risas que se escondían detrás de la barda. Y me pregunté si en realidad aquellos niños todavía seguían jugando en la oscuridad del panteón, esperando a que alguien más los escuchara. El hombre de la tumba. Cuando era joven, perdí a mi madre. Fue un golpe durísimo, porque ella había sido el corazón de nuestra familia. Recuerdo que después del entierro, yo la visitaba casi todas las semanas en el cementerio. Sentía que al estar junto a su tumba, podía hablarle, desahogarme y de alguna forma seguir conectando con ella. Fue durante esas visitas cuando conocí a un hombre mayor. Siempre lo encontraba en el mismo lugar sentado, sobre una tumba de aspecto sencillo, como si no tuviera prisa de irse. No hablaba, no buscaba conversación, pero por respeto, yo lo saludaba cada vez que lo veía. Él, en respuesta, levantaba la mano con un gesto lento, como si quisiera decirme, aquí estoy. Así pasaron varias visitas, hasta que un día, el hombre me habló. Me miró con ojos cansados y me dijo, Joven, ¿no tendrá por ahí una botellita de agua que me regale? Tengo mucha sed. Me quedé en silencio unos segundos. No llevaba nada conmigo, así que le respondí que no. Pero en cuanto me alejé, sentí un remordimiento enorme. Se veía tan frágil, tan cansado, que decidí salir del panteón y comprarle una botella de agua en una tiendita cercana. Cuando regresé, el hombre me la recibió con una sonrisa agradecida. Me dio las gracias de una forma tan sincera que yo sentí que había hecho lo correcto. Después, como siempre, me despedí de mi madre y me fui, mientras aquel señor permanecía en su lugar, tranquilo, sentado frente a la misma tumba
de siempre. Con el paso de los meses, mi vida cambió. Uno de mis hermanos se enfermó gravemente y las interminables idas y vueltas al hospital consumieron todo mi tiempo. Dejé de visitar a mi madre. Pasé un año entero sin poner un pie en aquel cementerio. Cuando por fin pude regresar, lo primero que hice fue mirar hacia el lugar donde siempre estaba aquel hombre. Pero esta vez no estaba. En su lugar había una mujer arrodillada, limpiando la tumba. No sé por qué, pero algo me impulsó a acercarme. Quizá curiosidad, quizá una extraña necesidad de saber. Disculpe, le dije con cautela. ¿No habrá visto aquí un señor mayor? Siempre estaba sentado en esta tumba. Cabello canoso, rostro serio, pero muy tranquilo. La mujer levantó la vista y, para mi sorpresa, comenzó a llorar. ¿Me está diciendo la verdad? Me preguntó entre sollozos. ¿En serio lo vio? Yo me quedé desconcertado. No sabía qué responder. Lo único que atiné a decir fue que sí, que lo había visto muchas veces, que incluso una vez me pidió una botella de agua. La mujer se cubrió el rostro con las manos y siguió llorando. Luego, entre lágrimas, me dijo: Ese hombre era mi abuelito y llevaba más de 20 años muerto. Hoy vine porque hacía mucho que nadie de la familia lo visitaba y pensé que ya era hora de limpiar su tumba. Me quedé helado. Sentí que el aire me faltaba. Ella hablaba en serio. Describí al hombre con detalle y ella no dudó un segundo. Era él. El mismo que yo había visto tantas veces, sentado frente a esa tumba, como si nunca se hubiera ido. Nos quedamos platicando un rato. Ella me contó anécdotas de su abuelo, historias de cuando aún vivía, mientras yo no podía sacarme de la cabeza que aquel hombre con el que había convivido varias veces, el que me pidió agua, jamás estuvo vivo. De regreso a casa, con el camino largo y el silencio como compañía, no dejaba de pensar en él. Quizás se sentía solo. Quizá extrañaba tanto a su familia que decidió quedarse ahí, sentado, esperando el día en que alguien volviera a recordarlo. Y yo, sin quererlo, fui testigo de esa espera. ...2 de noviembre. Hoy tengo 20 años, pero todavía recuerdo claramente algo que me pasó cuando era niño. Tenía unos 8 años y, como cada 2 de noviembre, fui con toda mi familia al panteón del pueblo para poner velitas en las tumbas de nuestros difuntos. Ese día, el cementerio estaba lleno de vida. Flores de cempasúchil que iluminaban el suelo, velas encendidas que parecían estrellas sobre la tierra, y el aire impregnado de incienso. Mi familia
se reunió alrededor de la tumba de mis bisabuelos. Encendimos velas y comenzamos a rezar. Al principio participé, pero pronto me aburrí. Tenía la edad suficiente para distraerme fácilmente, y las oraciones se me hacían eternas. Así que, sin que nadie se diera cuenta, me fui alejando poco a poco. Caminé entre las tumbas, mirando las ofrendas, las veladoras y a toda la gente que había ido esa noche a visitar a sus muertos. Seguí caminando y caminando, hasta que de pronto me di cuenta de algo. Ya no había nadie. Estaba en una parte solitaria del panteón, donde las velas eran escasas y el silencio era pesado. Intenté regresar, pero no sabía hacia dónde. Entre más buscaba, más me perdía. El panteón era enorme y yo era solo un niño. El miedo me hizo llorar. En ese momento, escuché una voz detrás de mí. ¡Mijo! ¡Estás perdido! Me giré de golpe y vi a una mujer de unos 40 años. Llevaba una falda larga que casi rozaba el suelo y el cabello recogido en un chongo. Entre lágrimas le dije que sí, que no podía encontrar a mi familia. ¡Ah, caray! ¿Y por qué te fuiste solo? Le expliqué que me había aburrido de rezar, que prefería caminar para ver las decoraciones, pero que de repente ya no había nada cerca. La mujer me respondió con un tono que sonaba como un regaño cariñoso. No debiste hacerlo, hijo. En estas fechas es importante rezar. No es solo una tradición, es respeto. Me tomó de la mano y comenzamos a caminar juntos. En el trayecto, platicó conmigo. Me preguntaba cosas simples. Me hablaba de la importancia de la familia y de lo valioso que era recordar a los que ya no estaban. Al cabo de unos minutos, llegamos a la parte iluminada, donde se veían velas, gente y ofrendas otra vez. La mujer me soltó la mano, me sonrió y dijo: Adelante, mijo, vaya con cuidado. Ahí está su familia. Antes de dejarme ir, me hizo la señal de la cruz en la frente y me dio la bendición. Le agradecí y salí corriendo hasta encontrarme con mis papás, quienes ya estaban desesperados buscándome. Me regañaron muchísimo y me castigaron, pero yo no dejaba de pensar en la señora que me había ayudado. Esa noche, en casa, mientras todos tomaban chocolate y pan de muerto, les conté lo que me había pasado, cómo me había perdido, cómo la señora me había encontrado, lo que me había dicho y que incluso me había bendecido. Mi mamá me escuchaba con atención, cada vez más pálida. Me pidió que describiera a la mujer con detalle. Su ropa, su cara, sus palabras. Cuando terminé, salió de la sala y fue por mi abuelita. ¡Amá! Le dijo con la voz quebrada. Escuche lo que cuenta el niño. Repítelo todo. Yo repetí lo mismo frente a mi abuela y ella se quedó en silencio, con los ojos muy abiertos. Luego comenzó a llorar.
Fueron corriendo a su cuarto y regresaron con un álbum de fotos antiguo. Lo abrieron con manos temblorosas y me mostraron la imagen de una mujer. ¿Es ella? ¿Es ella? Me preguntaron. La miré detenidamente y sin dudar respondí. Sí, ella fue la que me ayudó a regresar. Mi mamá rompió en llanto y mi abuela se cubrió el rostro con las manos. Me dijeron que esa mujer era mi tía, su hija, la hermana de mi mamá. Había muerto de leucemia unos meses antes de que yo naciera. En ese momento no entendí bien la magnitud de lo que me estaban diciendo. Solo sabía que alguien me había ayudado, alguien que me cuidó y me llevó de regreso con mi familia. Hoy, tantos años después, sigo recordando esa noche. Ahora entiendo que mi tía, aunque ya no estaba viva, me protegió. Y cada día de muertos, cuando enciendo una vela, lo hago también por ella, agradeciéndole que, incluso desde el otro lado, nunca me dejó solo. ¿Qué opinan de este nuevo capítulo de Cementerios? La verdad es que a mí este tipo de temas me hacen sentir muchas emociones. Pero bueno, hablando de cementerios, este es uno de nuestros temas que tendremos en nuestra Spooky Season, que será a partir de octubre. Así que espero que estén conectados, viéndonos o escuchándonos para que puedan ver y ser parte de toda esta experiencia escalofriante. Así que no olviden seguirnos en TikTok como Hechizos de Medianoche o mandarnos sus historias por correo en hechizosmedianoche@gmail.com. Y recuerden seguirnos, darnos like y comentarnos para que Macarena y yo nos podamos ir de vacaciones. Y recuerda que solo los valientes le dan play después de la medianoche. Adiós.